cordial saludo para todos. Vamos a hacer un breve repaso del ejercicio que resolvimos en el encuentro del grupo de estudio este lunes. Y bueno, realizamos este ejercicio en el que tenemos una matriz 3×3, esta que tenemos por aquí. Y para ella nos piden determinar la ecuación característica, valores propios, vectores y espacios propios y diagonalizar ortogonalmente esa matriz y además encontrar la potencia de 5 de la matriz. En este ejercicio vemos que estamos involucrando los temas de valores y vectores y espacios propios y lo que tiene que ver con matrices simétricas y diagonalización ortogonal. Ya en los próximos encuentros estaremos realizando ejercicios sobre los temas faltantes. Y bueno, vamos a empezar con el punto A, que es hallar la ecuación característica de la matriz. Y para ello debemos recurrir a la definición de qué es la ecuación característica o cómo se halla. Y se define como un polinomio p de lambda y está o se halla calculando el determinante de tomar la matriz A y restarle lambda veces la matriz identidad. Y bueno, eso lo hacemos por acá. Esta es la matriz A, la que nos dieron en el enunciado. Por acá le restamos lambda veces por la identidad. Ya aquí luego hacemos el producto de lambda por la identidad. Nos queda esta. Restamos las dos matrices y pues nos quedaría el determinante de esta matriz. Y bueno, hay varias formas de calcular el determinante. Pueden usar la regla de Sarrus o en este caso, como tenemos una fila con varios ceros o una columna con varios ceros, es recomendable hacer o calcular el determinante usando una expansión por cofactores, específicamente expansión por la fila 1 o por la columna 1. Vamos a hacerlo usando la fila 1 y para ello entonces simplemente nos queda esta entrada de la matriz multiplicada entonces por esta submatriz y bueno, eso deberíamos sumarle 0 multiplicada por la submatriz generada acá, pues por el determinante, y sumarle 0 multiplicado por el determinante de esta otra submatriz, pero como es 0 ya nos ahorramos de ese proceso y por ende nos queda este cálculo acá que es más sencillo. Y bueno, entonces ya es este cálculo de determinante de una matriz 3×3 se simplificó o se redujo a hacer este cálculo de una matriz 2×2, un determinante 2×2 por este escalar. Y bueno, ya aquí usamos una regla sencilla, multiplicamos este por este y le restamos la multiplicación de estos otros dos, que es lo que tenemos escrito acá. Y luego aquí como tenemos dos veces el mismo elemento multiplicándose, es decir, -2 menos lambda por -2 menos lambda, usamos esta propiedad algebraica que nos dice que si tenemos a por a es lo mismo que tener a al cuadrado. Aquí en lugar de a tenemos -2 menos lambda, por ende nos queda esto aquí y no olvidemos este -1 que arrastramos desde acá. Y bueno, ya este elemento, esa diferencia cuadrática, lo expandimos usando pues la regla del binomio al cuadrado. Por acá hacemos esa expansión sin olvidarnos del -1 y llegamos hasta esta forma y acá simplificada. Y por último, la idea es dejarlo factorizado completamente ese polinomio, así que factorizamos este lambda al cuadrado más 4 lambda más 3 en estos dos factores, lambda más 3 y lambda más 1. Y esta sería pues la ecuación característica o polinomio característico. Ya el siguiente punto es encontrar los valores propios y los valores propios son aquellos que hacen que la ecuación característica sea 0. Y recordemos que cuando una ecuación, o en este caso pues es un polinomio, es 0, eso significa que cruza el eje X, es decir, por ejemplo acá está cruzando el eje X, aquí también y aquí también, es decir, entonces que los valores propios son aquellos valores en los cuales el polinomio se intersecta con el eje X.
que en materias como álgebra y trigonometría o cálculo diferencial, a esto lo llamamos las raíces del polinomio. Y bueno, por eso es que simplemente igualamos el polinomio característico a 0 y como ya está factorizado, sabemos que un producto es 0 cuando uno de los factores es 0. Así que el polinomio característico es igual a 0 si menos 2 menos lambda es igual a 0, que por acá lo tenemos, despejamos lambda y obtenemos un valor de menos 2. Pero también cuando lambda más 3 es 0, por acá lo ponemos y despejamos y resulta que lambda sería menos 3. Y cuando tenemos lambda más 1, por acá lo tenemos y despejamos, lo que nos resulta un lambda igual a menos 1. Estos tres valores de lambda entonces son los que hacen que el polinomio característico sea igual a 0 y por ende corresponden a los valores propios de la matriz. Y bueno, recordemos pues que a los valores propios le podemos determinar su multiplicidad algebraica, que es simplemente el número de veces que se repite un valor propio. Aquí vemos pues que lambda igual a menos 1 se repite una vez, lo mismo menos 2 y menos 3, por ende la multiplicidad algebraica de cada uno es 1. Y bueno, por acá entonces, ya conociendo los valores propios, vamos a encontrar lo que son los espacios y vectores propios asociados a esos valores propios que acabamos de encontrar. Primero vamos a definir un vector, como la matriz es 3×3, entonces necesitamos un vector de R3, no general, de la forma x, y, z. Y bueno, vamos a encontrar el espacio propio primero para el valor de lambda sub 1, que es igual a menos 1. Y recordemos que por definición, un espacio propio es simplemente el espacio nulo de la matriz, que en este caso la matriz A, menos este valor de lambda multiplicado por la identidad. Es decir, estamos hallando el espacio nulo de la matriz resultante de hacer este cálculo aquí. Y ya eso lo sabemos calcular, así que simplemente primero vamos a hacer, entonces aquí tenemos la matriz A, le restamos menos 1 por la identidad. Este menos que tenemos por aquí es por fórmula y ya este menos 1 es porque el valor propio es menos 1. Y bueno, hacemos ese cálculo, sumamos ya pues aquí menos por menos más, sumamos las matrices y nos resulta en esto. Bueno, ahora sí, sustituimos pues V para no estarlo escribiendo por acá, pues porque en estos pasos no lo estamos usando, pero ya aquí es hora de usarlo. Y bueno, entonces nos queda este sistema, aunque es un sistema homogéneo, que está igualado a 0, lo resolvemos, simplemente tomamos la matriz de coeficientes, lo igualamos a ese vector de resultados, esta es la matriz aumentada, aplicamos operaciones elementales y obtenemos esta matriz. Y bueno, ya después de obtener esa matriz, nos regresamos al sistema de ecuaciones lineales. Recordemos que esto es un sistema matricial. Y podemos pasar a un sistema de ecuaciones lineales. Entonces por acá recordemos, esta columna son coeficientes de x, esta de y y esta de z, por lo que aquí obtenemos que x es igual a 0, por aquí y más z es igual a 0. Ya x es igual a 0, esta y lo podemos despejar como menos z, y como no tenemos información para z, vamos a concluir que z es un parámetro o es una variable libre. Y bueno, entonces como el espacio nulo de una matriz es un espacio propio, entonces necesitamos conocer la forma de los vectores que pertenezcan al espacio nulo de esa matriz pues que resultó de hacer esta operación aquí, A menos lambda veces la identidad, que a su vez ese espacio nulo va a corresponder ¿con quién? Con este espacio propio de la matriz A, específicamente asociado a lambda sub 1, que es igual a menos 1. Entonces necesitamos conocer la forma de los vectores que pertenecen a ese espacio. Entonces ya habíamos dicho que son vectores de la forma x, y, z, y ya por acá en este despeje que hicimos, x siempre va a ser 0, y va a ser igual a menos z, y z, como es un parámetro,
es z simplemente. Ya por acá hacemos como esta factorización o sacar a z como factor común y nos quedaría este vector. Es decir, que la solución de este sistema, o en su defecto el espacio propio, va a ser todos los vectores generados por este vector. Y ese vector es el que denominamos vector propio. Y bueno, entonces el espacio propio asociado a lambda sub 1 igual a menos 1, como ya dijimos, es el generado por ese vector, y el vector propio es ese vector de la base. Y bueno, ahora a partir de esto podemos definir la multiplicidad geométrica del valor propio. Recordemos que el valor propio es menos 1 y la multiplicidad geométrica se define como la dimensión del espacio propio asociado, es decir, este por acá. Y como el espacio propio está generado por un único vector, ese único vector es linealmente independiente, por tanto va a ser una base para ese espacio propio, y por eso la dimensión del espacio propio es 1, porque hay un único elemento no nulo en su base. Y bueno, ya para los valores o los espacios y vectores propios de lambda sub 2, igual a menos 2 y lambda sub 3 igual a menos 3, les queda de ejercicio realizar, es decir, hacer todo ese proceso que hicimos para lambda sub 1 igual a menos 1. Ya el otro paso que nos piden es, o el otro punto, diagonalizar ortogonalmente la matriz A. ¿Y qué significa diagonalizar ortogonalmente? Bueno, es escribir a la matriz A como el producto de tres matrices, que específicamente son Q, D y Q transpuesta, con la anotación de que Q es una matriz ortogonal. Por eso se llama diagonalización ortogonal, porque recordemos que también podemos diagonalizar simplemente, es decir, con una matriz no necesariamente ortogonal, pero ese es otro tema. Pero bueno, entonces cuando hablamos de ortogonalidad, de diagonalizar ortogonalmente, lo primero que debemos tener en cuenta es que para yo poder realizar ese proceso, la matriz a la cual yo le voy a aplicar la diagonalización ortogonal debe ser una matriz simétrica. Por eso el primer paso a la hora de nosotros ir a hacer una diagonalización ortogonal es verificar que la matriz sea simétrica. Y recordemos, una matriz A es simétrica cuando es igual a su transpuesta. Esto es lo que escribimos por acá. Y bueno, A es esta matriz y al transponerla vemos que es esta matriz y son exactamente iguales. Y bueno, recordemos que transponer una matriz es cambiar sus filas por columnas o columnas por filas. Entonces acá esta fila menos 2, 0, 0 se convirtió en la columna menos 2, 0, 0 y así pasó con esta que aquí se puso en forma de columna y esta en forma de columna. Y si comparamos, ambas matrices son iguales. Por tanto, la matriz A es una matriz simétrica y ya ahí tenemos luz verde para ir a diagonalizarla ortogonalmente. Si no fuera simétrica, bueno, estaría la posibilidad de diagonalizarla. Pues la diagonalización solita, no la diagonalización ortogonal. Y bueno, ya luego de que sabemos que es una matriz simétrica, el segundo paso es hallar los valores propios. Pero bueno, como esa matriz ya hallamos los valores propios por acá anteriormente, simplemente vamos a escribirlos. Recordemos que los valores propios de esa matriz son menos 1. Yo corrijo esto acá, muchachos. Son menos 1, menos 2 y menos 3. Y bueno, ya luego de hallar esos valores propios, debemos hallar los vectores propios, que eso también ya lo hicimos en el paso anterior. Y bueno, para lambda sub 1 igual a menos 1 es este vector propio, para menos 2 es este y para menos 3 es ese otro vector. Y ya luego de eso entonces nos vamos por acá y el otro paso, el que sigue, es normalizar los vectores propios asociados a valores propios cuya multiplicidad geométrica sea 1. Ya sabemos que para esos tres valores propios la multiplicidad geométrica es 1.
Si ustedes hacen para lambda sub 2 y lambda sub 3, van a ver que va a quedar un único vector propio, por tanto la multiplicidad geométrica va a ser 1. Y ahí únicamente lo que nos toca es que normalizar esos vectores, y recordemos que normalizar un vector es dividirlo por su magnitud. Entonces por acá entonces nos van a resultar 3 vectores ya normalizados, es decir, 3 vectores unitarios, u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Y bueno, por aquí hallamos la norma de cada vector, la magnitud, que recordemos es la suma de los componentes del vector elevado al cuadrado, es decir, elevamos cada componente al cuadrado y la sumamos. Y así, bueno, obtenemos estos 3 vectores que ya son vectores unitarios, es decir, de magnitud 1. ¿Por qué? Porque resulta que, recordemos, la idea es escribir la matriz A como el producto de una matriz ortogonal por una diagonal y bueno, ya la transpuesta de la ortogonal. Y recordemos cómo se arma o cuál es la definición de matriz ortogonal. Una matriz ortogonal es una matriz que cumple la siguiente propiedad, y es que Q transpuesta, bueno, la inversa de la matriz es igual a la transpuesta de la matriz. Esa es la definición de matriz ortogonal, y eso es lo que estamos buscando, armar una matriz ortogonal. Y por definición, una matriz es ortogonal si sus columnas forman un conjunto ortonormal. Y bueno, teóricamente sabemos que vectores propios asociados a valores propios distintos son ¿qué? Vectores ortogonales entre sí. Entonces acá tenemos ¿qué? 3 valores propios, menos 1, menos 2 y menos 3. Y cada uno tiene pues un vector propio asociado. Entonces, como estos 3 vectores propios pertenecen a 3 valores propios distintos, ya cumplen que son ortogonales. Es decir, que si yo multiplico producto punto entre B1 y B2, eso va a ser 0. Entre B2 y B3, eso va a ser 0. Y entre B1 y entre B3, eso va a ser 0. Entonces ya lo único que faltaría ahí para formar un conjunto ortonormal es simplemente que sean unitarios, es decir, de norma 1. Por eso es que por acá dividimos pues los vectores entre su magnitud, es decir, normalizarlos. ¿Qué pasa? Si en algún momento nos encontramos con algún conjunto, alguna multiplicidad geométrica mayor o igual que 2, es decir, el espacio propio en su base tiene 2 o más vectores, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar Gram-Schmidt y encontrar un conjunto ortonormal para ese vector propio. Y ya bueno, ya después con eso se juntan con los demás y armaríamos pues ese conjunto de vectores ortonormales de la matriz en general. Pero bueno, como aquí todos son de multiplicidad geométrica 1, es simplemente normalizar y listo. Bueno, ya por acá hicimos eso. Así que el conjunto formado por U sub 1, U sub 2 y U sub 3 es ortonormal. Y ya con eso podemos pasar a determinar la matriz ortogonal Q. Y simplemente entonces Q va a ser la matriz cuyas columnas son los vectores propios de la matriz A normalizados. Es decir, por acá ponemos a U sub 1 que es 0, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y lo mismo U sub 2 y U sub 3. Y ya luego transponemos esa matriz, es decir, cambiamos fila por columna, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y ya bueno, por acá esta queda aquí así. Y si vemos, ya estas matrices no son iguales, pues porque no es necesario que sea simétrica. De aquí simplemente es Q y hallamos su transpuesta. Y bueno, por aquí continuamos. ¿Cuál va a ser la matriz diagonal? La matriz diagonal entonces es una matriz cuyos elementos diagonal son los valores propios de la matriz A. Y debemos tener en cuenta que si aquí ponemos lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, entonces en la matriz Q
el primer vector o esta primer columna debe ser el vector propio asociado a lambda sub 1, luego el asociado a lambda sub 2 y luego a lambda sub 3. Es decir, en ese mismo orden. Ya por aquí sabemos que los vectores, los valores propios son menos 1, menos 2 y menos 3. Por ende nos queda esta matriz diagonal. Y bueno, ahora sí, vamos entonces lo que nos interesa. ¿Cómo vamos a diagonalizar ortogonalmente la matriz? Ya sabemos que es escribir la matriz como el producto de una matriz ortogonal por una diagonal por la transpuesta de la ortogonal. Entonces, la matriz A, recordemos que es esta, menos 2, 0, 0, 0, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2. Esta es la matriz A. Y por aquí entonces ponemos la matriz Q, luego la matriz D y por aquí la transpuesta de Q. Y si hacemos el producto entre estas tres matrices, nos va a resultar la matriz A. Y pues por acá les dejo como esta evidencia. Puse estas tres matrices y se multiplicaron en Matrix Calculator y efectivamente obtenemos la matriz. Por ende, aquí podemos decir que se realizó el ejercicio de forma correcta. Y bueno, lo último que nos queda es hallar el resultado de A a la 5 y uno pensaría, bueno, si yo quiero encontrar la potencia de 5 de la matriz A, sería simplemente multiplicar 5 veces la matriz. Pero bueno, eso es un poco inviable cuando, por ejemplo, tengamos que hallar A a la 20, a la 50, a la 1200. Eso es prácticamente inviable hacerlo, por ejemplo, en un examen o incluso una calculadora podría quedarse corta. Entonces vamos a hacer uso de una propiedad y es la siguiente, que si yo tengo la matriz A escrita o diagonalizada ortogonalmente, si yo quiero encontrar una potencia de A, sería simplemente multiplicar a Q por la diagonal elevada a esa potencia por Q transpuesta. Y bueno, resulta que para las matrices diagonales se cumple que no es necesario multiplicar n veces la matriz diagonal para obtener la potencia, sino que es simplemente elevar los elementos de la diagonal a dicha potencia. Es decir, aquí queremos encontrar d a la 5, sería simplemente elevar a la 5 los elementos de la diagonal. Y así obtendríamos d a la 5, por lo que ya encontrar a la 5 es sino multiplicar la matriz Q por d a la 5 por Q transpuesta. Y sin importar si es, por ejemplo, que quiero encontrar a la 5000, sería simplemente elevar d a la 5000, que es elevar a la 5000 los elementos de la diagonal, y ponerla aquí, y vean que solo nos queda una multiplicación de 3 matrices. Y bueno, ya a la 5 sería esta matriz.